continuación, Normalistas en Acción. Hola, mi nombre es Grisela Benavides Contreras. Hola, mi nombre es Ana Luisa López Arteaga. Cursamos el cuarto semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Experimental de Colotlán. En esta ocasión, el tema que abordaremos es la educación liberadora de Paulo Freire. Antes que nada, y muy importante, ¿quién fue Paulo Freire? Fue un pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica, educador y experto en temas de educación. Nació en Recife, Pernambuco, el 19 de septiembre de 1921 y muere en Sao Paulo, Brasil, el 2 de mayo de 1997. ¿Cómo surge la educación liberadora? Frente a la educación bancaria, cuyo propósito es la domesticación social, Paulo Freire propone la educación liberadora, la misma que debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando, sujetos de intercomunicados. Juntos aprenden, juntos buscan y construyen el conocimiento en la medida en que sientan que tienen un compromiso para hacerlo, la libertad y la capacidad de crítica. ¿Qué pretende la educación liberadora? Se trata de una educación que, siendo no autoritaria, es directiva, como lo expresa Freire, en donde el maestro es al mismo tiempo estudiante, el estudiante es simultáneamente maestro. La naturaleza de sus conocimientos es lo que difiere. Sin embargo, la educación involucra el acto de conocer y no la mera transmisión de datos. De esta manera, maestros y estudiantes comparten un mismo estatus, construido conjuntamente en el diálogo pedagógico, que se caracteriza por la horizontalidad de sus relaciones. La educación liberadora, en contraposición a la educación bancaria, se sustenta en que desmitifica la realidad. Promueve el diálogo a través de la palabra como lo fundamental para realizar el acto cognoscente. Despierta la creatividad y la crítica reflexiva en el educando. Refuerza el carácter histórico del hombre. Promueve el cambio y la lucha por la emancipación. Fortalece el humanismo y la capacidad para dar respuesta a los desafíos de la realidad. ¿Cuál es el objetivo esencial? Es liberar a la persona de las supersticiones y creencias que le ataban, y liberar de la ignorancia absoluta en la que vivían, transformarla a su estado de dignidad y humanismo, mas no uniformarla ni reproducirla a lo pasado, tampoco someterla, tal como ocurre en la educación tradicional. ¿Cómo se desarrolla la pedagogía en el aula? Los contenidos son con base en la realidad del individuo y el contexto en el que se desarrollan. La metodología se centra en las preguntas ¿por qué y para quién?, mediante el diálogo abierto y franco. Y por último, los medios son principalmente la utilización de recursos orales como la lectura de libros, revistas, folletos, afiches y periódicos. Rol del educador. El papel que desempeña el educador en la pedagogía liberadora es dialogar con el educando en franca amistad. Así, obtener los temas generadores y de interés, sin presentar su programa como símbolo de imposición. Rol del educando. El educando debe ser capaz y consciente de su realidad, cambiar su estructura mental para su transformación y liberación mediante un pensamiento crítico de su realidad circundante. Debe de ser reflexivo, analítico, participativo, dialogador y consciente de adquirir nuevos conocimientos. Principales características de la educación liberadora. Esta corriente pedagógica surge en América Latina en los años 60, al nacimiento de Cuba como nación socialista y la exacerbación de la Guerra Fría entre los bloques socialista y capitalista. Propone despertar el espíritu crítico y liberar al hombre de la educación tradicional. El diálogo es el que permite la existencia auténtica de la educación. Desmitifica la realidad. Promueve el diálogo a través de la palabra como lo fundamental para realizar el acto cognoscente. Despierta la creatividad y la crítica reflexiva en el educando. Refuerza el carácter histórico del hombre. Promueve el cambio y la lucha por la emancipación. Fortalece el humanismo y la capacidad para dar respuesta a los desafíos de la realidad. Pretende una suerte de reencuentro de los seres humanos con su dignidad, de creadores y participantes activos en la cultura que los configura. Libera al hombre del silencio. El educando ya no es un ser pasivo, sino un ser atractivo crítico que investiga, crea, dialoga y todo esto en plena libertad. Tiene como objetivo fundamental la organización reflexiva del conocimiento. De esta manera, el educador no solo es el que educa,
sino a la par que educa, es educado en el diálogo con el educando. ¿Es aplicable al sistema educativo mexicano? El sistema educativo mexicano pretende que todos los habitantes del país tengan las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, siendo la educación el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es un proceso permanente orientado a contribuir al desarrollo del individuo y la transformación de la sociedad. El proceso educativo debe asegurar la participación activa del educando, fomentando su iniciativa y sentido de responsabilidad. Por lo tanto, se concluye que la educación liberadora de Paulo Freire pretende liberar a los educandos en contraposición de la educación tradicional. La pedagogía propuesta en el aula, así como los roles del docente y alumno, desarrollan en este un pensamiento crítico reflexivo, así como el aprendizaje autónomo, siendo estas competencias genéricas, es decir, no solo son útiles para nuestra etapa escolar, sino más bien para toda la vida. Esto ha sido todo, te esperamos en nuestro siguiente video.